Hola, pues aquí estamos. Vamos a hacer una cata de refactoring. Se llama la Parro Refactoring Cata. Es como otras muchas de Emily Bates, inspirada en el libro de refactoring de Martin Fowler. Y la traigo porque hace unos días en el Coding Dojo de Crafters Vigo la hicimos y dio lugar a una discusión bastante interesante sobre refactoring y digamos los límites de la propia definición de refactoring y lo que podemos hacer respecto a los test y lo que no. Eh, entonces, bueno, primero voy a contar un poquito de qué va la cata y luego hablaré un poco del proceso de lo que vamos a hacer. La cata consiste en convertir esta clase parrot que tenemos aquí en polimorfismo. Es decir, nosotros tenemos aquí que podemos instanciar parrots, loros de distintos tipos y esperar de ellos distinto comportamiento. Por ejemplo, en este caso la velocidad y más detalles sobre el grito. Eh, pero claro, tal como está y como veremos, nos daremos cuenta de que para todos los tipos de parros, de loros, tenemos que cargar una serie de propiedades que realmente al final no tienen sentido en todos ellos. Es decir, para el europeo, pues hay parámetros aquí que no se usan nunca, o sea, de hecho no se usa ninguno de ellos. Como veremos, para el africano realmente lo único importante es este, el number of coconuts. Y para el noruego azul, pues solo importan voltas y snailed. Es decir, esto es un smell. Primero, por varias razones. La primera, porque, si os fijáis, todas las acciones están mediadas por el tipo. Es decir, digamos que todo lo que se pueda hacer a nivel de interfaz pública, que es esta get speed y get cry, hay que preguntar primero qué tipo de parrot es, lo cual es una señal normalmente casi inequívoca de que es un caso de polimorfismo que habría que desarrollar. Pero aparte está el problema que decía, eh, arrastran propiedades, cada uno de los tipos de loro arrastra unas propiedades que realmente no necesita. Vale, y aquí tenemos los test cubren todo, en eso está muy bien. Eh, Así que vamos a ver cómo refactorizaríamos a polimorfismo. Y como es un refactor, en principio lo que pretendemos es no romper los tests. Pretendemos que nuestros tests sigan pasando todo el tiempo. Así que para eso voy a usar la técnica de test commit o revert. Que en este caso la voy a implementar con Limited Whip. Limited Whip es un plugin para IntelliJ que nos permite, entre otras cosas, trabajar en modo test commit o revert. Entonces, o sea, lo activo y prácticamente los ajustes por defecto ya me valen. Más interesante puede ser este, bueno, activar Notify on Revert para saber que me lo borra, pero bueno, ya veremos que realmente no hace falta. Y Don Revert Test, que es interesante cuando hacemos TDD o cuando estamos desarrollando código nuevo. Pero como este es código ya escrito y está perfectamente cubierto por test, que nos vamos a tocar en sí. Bueno, sí, los vamos a tocar, pero bueno, ahora veremos cómo. No queremos que nos lo revierta cuando haga. Bueno, queremos que lo revierta en caso de que haya cambios que rompan el test. Entonces, por recordar cómo funciona test and commit o revert. Funciona de la siguiente manera. Yo tiro los tests. En este caso no hay cambios. Vamos a ver que están todos al 100%. Vale. En este caso no hay cambios y no pasa nada. Ahora imaginad que llevo un cambio para provocar el fallo del test. Por ejemplo aquí, que era espera 12,
Pongo que espere 13, con lo cual debería fallar. Si tiro ahora los tests, fijaos lo que va a pasar aquí. Como los tests han fallado, el cambio se ha revertido. Si lo queréis ver más claro, voy a poner el Notified on Reverse, que a lo mejor lo vemos más claro. 13 de nuevo, hacemos el cambio, tiro el test y aquí nos dice que ha revertido los cambios. Es decir, o sea, podéis activar esto en función de si os interesa más o menos tener esa información de forma visible, ¿vale? Vale, volvemos a tirar los tests. Así que ya tenemos algo que nos va a prohibir literalmente modificar el funcionamiento de los tests. Podemos refactorizar los tests, pero no cambiar la forma en que funciona. Vale, pues vamos allá. Vale, la primera cosa es que si yo quiero convertir parrot a polimorfismo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en lugar de tener una única clase que representa todos los tipos, o que contiene, por así decir, todos los tipos, lo que va a tener es tantas clases como tipos de loros. O sea, tantos, cuando instancie un objeto loro, será de un tipo determinado, no será el genérico parrot. Esto tiene una consecuencia aquí, que es esta. Porque evidentemente si yo voy a instanciar un loro europeo, un European Parrot, voy a tener que cambiar esto. Pero claro, como yo no tengo ahora mismo los European Parrot, por ejemplo, yo no puedo hacer esto. Porque en cuanto tire el test, como va a fallar, me lo va a deshacer. Vale. Así que tengo que trabajar ese aspecto antes incluso de hacer otra cosa. ¿Y cómo lo hago yo? Bueno, pues lo que voy a hacer es unificar todas las instanciaciones de Parrot en un solo punto. Lo que viene siendo hacer una factoría, un método factoría, en este caso dentro del test, y luego ya veremos cómo hacerlo con Parrot para usarlo en el resto del código. Así que de momento lo que hago es extraer cosas. Voy a enseñaros una técnica para extraer en la que no hay que escribir nada. Lo que primero que vamos a hacer es intentar extraer el método que se hace con el refactor extract method. Vale. Ahora fijaos lo que pasa. Claro, esto se traga todos los parámetros de las funciones, con lo cual tendría que ir poniendo parámetros para que funcione para todos los casos de test, cosa que no ahora mismo no haría. Así que vamos a deshacer esto y vamos a hacerlo de una manera diferente. Lo primero que hago es extraer a variables con refactor extract introduce variable cada uno de los parámetros. Ahora lo voy a hacer con el atajo de teclado, lo podéis ver ahí, y ya he extraído las 4 parámetros a 4 variables. Ahora es cuando puedo, ahora voy a tirar el test para que veáis que no hay problema. Es decir, he tirado el test y como no ha fallado, me ha conservado los cambios. Cada vez que hago esto, lo que va a ocurrir es que se va a hacer un nuevo commit. En este momento usa el mismo nombre del commit que tenemos aquí, pero bueno, es lo que hay. No pasa nada, luego podemos hacer un squash de todos los cambios, o sea que no nos preocupamos de esto. Y es ahora cuando puedo extraer el método adecuadamente. Porque ahora, como veis, ya me los extrae todos con los parámetros. Vale. Ahora me dice que ha detectado 11 fragmentos de código que se beneficiarían del mismo cambio, porque es el mismo tipo de código. Así que voy a decirle que sí, que quiero cambiarlo en todo. Vale. Ahora bien, aquí tengo un problema, como podéis ver. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que vamos a verlo primero. El problema es que aquí voltage es float, es un número más flotante, y aquí se tipa como entero. Así que lo voy a arreglar esto también, antes de nada.
Y ahora sí tiro los test. Vale, ha fallado. Y vale, ahí he tenido otro error ahí. Porque metido eh, como tipado ha metido false, no sé muy bien por qué, en lugar de boolean. Vale, pues me ha tirado todos los cambios que hacía, es decir, por la razón por la cual, pues lo dicho, hay que hacer los cambios más pequeñitos. Así que vamos a hacer el cambio como antes y vamos a fijarnos en los problemas que habíamos encontrado. Uno es este, float, y luego es este otro que debería ser boolean en lugar de false. Como ves, la propia facilidad de commit o revert hace que el... Bueno, cuando metemos una pifia también nos la rompe, nos la quita. O sea que tampoco está tan mal perder un poco de código. Pero nos fuerza a trabajar en pasos más pequeñitos y con más centrados. Vale, ahora ya tengo esto concentrado en un solo punto. Y aquí lo único que voy a hacer ahora es eliminar las variables por inline, porque realmente no me sirven de nada tenerlas. Así que uso el refactor inline y que me devuelve el contenido de la variable al parámetro. Simplemente así y así. Así que ya tengo los tests pasando de nuevo, pero ahora solo tengo un sitio en el que se produce la instanciación de Parrot. ¿Vale? Y ya tenemos un buen avance. Fijaos que cada vez que se haga un cambio debe hacerse ejecutar los tests para que el script de test commit and revert nos consolide los cambios. De manera que no perdamos trabajo. Si yo ahora hago un montón de cambios, tiro los tests, resulta que van y fallan por error o porque la lógica no es correcta o lo que sea, pues todo el trabajo que pierdo. Vale, pues vamos a empezar a mirar el código de Parrot ya, que hemos dejado preparados los tests. Y vamos a ver qué podríamos hacer. Lo suyo sería tener algún tipo de factoría. Es decir, que nos diga, vale, dados estos datos, yo te voy a generar un Parrot de un tipo o de otro. El tema ahora es decidir, ¿vamos a hacerlo por herencia o vamos a hacerlo ya por herencia de implementación, herencia clásica? Es decir, que todos los subtipos de Parrot van a extender de Parrot, o vamos a hacerlo por interface, en cuyo caso lo que vamos a tener es objetos de una interface Parrot o similar eh, que, que se van a producir, pero que bueno, que no están relacionados entre sí por pertenecer a la misma jerarquía de clases. Esto ya queda un poco a gusto de cada quien. En algunos casos puede ser buena idea hacerlo de una manera o hacerlo de otra. Yo lo voy a hacer por interface. ¿Y cuál es la razón? Bueno, primero porque ya he hecho la cata más veces y entonces sé un poco por dónde me va a llevar. Pero el tema es lo que os decía antes. Si nos fijamos aquí cuando hacemos, por ejemplo, el getCry no tiene más, el único que tiene alguna dependencia de las propiedades es Norwegian Blue, donde importa el voltage. Y en el caso de getSpeed, el europeo no tiene ninguna dependencia de las propiedades, el africano no tiene dependencia de la nombre de los coconuts, y el Norwegian Blue de Snailed y Disvoltas. Y si vamos a ver base speed, realmente get base speed no es más que un método que me da un valor. ¿Ok? Así que no hay nada realmente compartido entre unos
subtipos y otros subtipos. Así que por eso voy a hacerlo implementando una interfaz. Voy a extraerla usando el refactor extract interface y bueno, para que no coincidan los nombres le voy a llamar a Parrot. Ok, que tampoco es un mal nombre después de todo. Aquí podemos automatizar que me quite las referencias a clases con la interface donde sea posible, lo cual me puede interesar como vais a ver en los tests. Y los métodos que va a tener la interface son los métodos públicos. No me interesa el método construct, obviamente. Así que bueno, vamos a copiar, a hacer el refactor. Y vamos a ver que lo que va a hacer es cambiar el tipado de la función getParrot. O sea que todo nos parece bien y tiramos. Y ahora nos añade el archivo con la interface a Parrot aquí. Vale. Vamos a tirar los tests porque hemos hecho bastantes cambios y los tests se consolidan porque no hemos hecho nada que cambie ningún comportamiento. Simplemente hemos introducido una interfaz, la clase Parrot ahora la implementa y allí donde teníamos un tipado a Parrot, pues ahora lo hemos cambiado. Y todo funciona. Vale, volvemos a Parrot. Vamos a empezar a pensar en cómo queremos generar nuestros bueno, nuestros parrots. Aquí podríamos tirar de dos maneras diferentes. Una es introducir un método factoría. Primero, que me dé por así decir, los distintos tipos de loro en Parrot. Esa es una opción. Otra opción es generar las clases y después montar la factoría. No sé deciros cuál es mejor, porque al final el resultado es el mismo. Así que bueno, voy a tirar por crear la factoría. Vamos a sustituir la factoría, el constructor de Parrot por una factoría o un método factoría en Parrot, que en PHP lo solemos hacer con una función pública. De momento voy a llamarle create, que es el nombre que se me ocurre. Y vale, pues tenemos aquí es al revés, perdón. Aquí tenemos la interfaz de create, como vais a ver. En realidad es la misma que tiene el constructor. Vale. Como podemos ver. Y esto va a devolver un objeto a Parrot. Vale. ¿Y ahora qué necesito? Pues necesito hacer tomar las decisiones. Que ahora mismo es como muy sencillo. O sea, realmente me bastaría con devolver esto. Type number of coconuts, voltage y en isNailed. Vale, aquí creo que he puesto un punto en vez de una coma. Ok, vale. Vale, pues ahora tenemos un método factoría que me genera los parrots. Vamos a tirar el test. Fijaos que como es un método que estoy introduciendo, pero que nadie llama, de momento, pues obviamente no acepta los tests. Una manera de introducir código que no va a afectar al comportamiento. Si modificara, por ejemplo, la función construct, pues ahí tendría problemas porque evidentemente afectaría todo el funcionamiento. Entonces ahora vamos al test y vamos a probar que mi método de construcción
pues es adecuado, es decir, que funciona y no rompe los test. Así que en vez de new parrot vamos a hacer el cambio parrot create y probamos el test. Vale, pues ya está. Ya creo que ya no vamos a tocar más el test, es decir, porque ahora tenemos ya invocando el método de factoría de parrot, ya me genera los parrots adecuados y todos los cambios ahora van a ser internos a esto. Van a ocurrir aquí dentro. ¿Y cómo va a ocurrir? Pues lo que voy a hacer ahora es simplemente, aunque todavía no tengo estos tipos específicos de loro, no tengo las clases, lo que voy a hacer es trabajar como si las tuviera. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un return, la misma estructura que se está usando aquí, match. En este caso es con type. Y pues vamos a ver. Entonces tengo, en el caso de que sea europeo, al final, fijaos que al final lo que voy a hacer es devolver siempre el mismo. ¿Vale? Deja ver porque no estoy habituado aquí a esta. Vale, ya está. Para el africano, lo mismo. De hecho es la misma historia siempre. Y para el Norwegian Blue, pues exactamente igual. Sí tengo la historia y tal, pero ahora no me acuerdo del atajo. Y para el default, pues hacemos esto. Devolvemos una excepción. Vale. Y esto pues nunca se va a llegar aquí porque ya se encarga. Y vamos a documentar. Y tiramos los tests. Y ahora vamos a ver que, bueno, al tirar los tests, todo ha ido bien. Y hemos conseguido que tener una factoría que nos va a crear parrots diferentes en función del tipo. Y ya tenemos, pues, y además ya la está usando la aplicación, con lo cual todos estos cambios se producen a este nivel. Así que vamos a empezar a crear nuestros tipos específicos, ¿vale? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues mira, voy a copiar la clase parrot y ya voy a pegar y ahora voy a empezar a hacer. Este va a ser el European Parrot, ¿vale? El método create, por supuesto, no nos vale para nada, así que lo quitamos. Y ahora vamos a hacer el tipo particular, ¿no? Bueno, aquí nos pide sacarlo, de momento no voy a sacar, simplemente voy a usarlo. Fijaos que aquí en GetSpeed, como ahora ya este sería un European Parrot, en caso de que se cree, solo va a usar esta rama del match, así que esta es la que nos vamos a quedar. Esto se borra todo y ya se va, y esto pues no tiene que arrojar excepciones, y esto tiene que ser un return porque si no pues se queda ahí. Vale, pues tiramos de tests y vemos que no hay cambios. Fijaos que tampoco va a haber cambios porque es que no se llama, pero bueno, en el momento en que lo llamemos veremos veremos lo que pasa. Respecto a getCry tenemos la misma situación. Es decir, esto realmente lo que hace es devolver esto y no necesitamos más. Así que lo mismo. Esto no puede tirar excepciones, así que fuera. Y tiramos los test de nuevo. Y ya está, no ha pasado nada. Y ahora encontramos con que ni getBaseSpeed es necesario, ni getLoadFactor es necesario. Y este getBaseSpeed, bueno, pues lo podemos dejar, pero realmente podríamos incluso hacer inline
y quitar ese método privado que no aporta nada. ¿Y qué ocurre aquí? Que ninguna de estas se usa. Ninguna de estas variables se usa. Así que realmente podríamos hasta quitar el constructor de European Parrot, porque no nos hace falta. Tiramos test, vemos que nada falla. Así que ahora consolidamos ese cambio. Y ahora lo que vamos a hacer es introducir el European Parrot en la factoría. Y como no recibe ningún parámetro, no le hace falta, pues no le pasamos parámetros. Así que ahora sí que el test nos dirá si vale o no vale. Y como vemos ha pasado. Y ha pasado porque es exactamente lo mismo una cosa que otra. Es decir, European Parrot es a Parrot, así que por esa parte bien, y mantiene el mismo comportamiento. Así que ya hemos movido uno de las variedades de Parrot. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente con los demás. Bueno, antes de nada voy a poner a Parrot en su lugar. Esto nos permite... vale. Ya estaría. Añadimos y consolidamos. Siempre que hay estos cambios hay que consolidarlos. Vale, ahora hacemos lo mismo con el africano. Cogemos el código, lo duplicamos, cambiamos el nombre y empezamos a eliminar el código que realmente no va a ejecutarse nunca, como es... bueno, espera, create dentro de African Parrot obviamente no tiene sentido. Así que vamos a ir quitando el código que nunca se va a usar. Y esto pues siempre va a machar lo mismo. Así que quitamos esto. Vale, vamos a ponerlo bien. Esto no hace falta, obviamente. Solo necesitamos retornar ese valor. Vale. Este es el valor de velocidad. Y en cuanto al grito, pues lo mismo de antes. Podemos borrar todo lo que no hace ni necesita el loro africano. Esto se borra porque no se llama. Y tenemos load factor y base speed, que en principio, bueno, están ahí. No pueden valer. Bueno, tiramos los test para asegurarnos de que aquí no hemos roto nada a la hora de hacer estos cambios. Y ahora vemos aquí que ni type se usa. Por cierto, vamos a quitarlo. Ni voltage y snide se usan para los African Parrots. Y esta parte es una read only. Y ya está. Vale, pues no nos olvidemos de los test para que automáticamente genere el commit. Y ahora vamos a la factoría y cambiamos por el African Parrot. Vale. Que como veis, pues no usa ninguno de estos parámetros. Bueno, espera. Perdón, que es el number of coconuts, no type. Ojo con eso. Porque como son el mismo tipo, vale, pero tiene que ser el number of coconuts. Muy bien, hemos hecho el cambio a la factoría y vamos a ver si ahora nuestro Parrot funciona como esperamos que funcione. Y ahí lo tenemos. Pues nada, el African Parrot ya puede ir a su rama. Y ya lo tenemos separado en su archivo. Podríamos hacer que esta clase sea read only porque no se manipula. Y por cierto, ya que estamos, vamos a borrar estas excepciones que nunca se tiran. Pero bueno, vamos a dejarlo así de momento. Tiramos test, vemos que todo pasa y se consolidan los cambios. Y por último, nos queda obviamente el Norwegian Blue. Así que vamos a coger lo mismo.
cogemos la clase parrot, cambiamos su nombre a Norwegian Blue, y vamos a ir eliminando el método create y vamos a ir cambiando obviamente pues la lógica que se usa aquí. Aquí ya vamos a ir más rápido. Esto se puede quitar. Algo me sobra aquí. Esto. La excepción no la necesitamos tampoco. Esta excepción tampoco la necesitamos. Este es el cálculo aquí del voltaje. Y esto debería ser así. Load factor pues no nos interesa. No la tenemos aquí. Y aquí no nos interesan dos de las propiedades que se introducen, como es voltas y ignited, porque son las que se van a usar. Vale, vamos a tirar el test. Pues código nuevo no afecta. Y ahora sí vamos a hacer que afecte. Norwegian Blue Parrot. Y aquí, pues lo dicho, nos sobran estos parámetros. Tiramos todos los tests, no rompe, estamos bien. Vale, así que este se puede ir también a su propio archivo. Y lo mismo. Vale. Esto nos dice que podría marcarse como red only la clase, pero bueno, da igual. Para el ejercicio no nos hace falta. Vale, ¿qué ocurre ahora? Ahora ocurre que Parrot sigue implementando a Parrot, pero este Parrot ya no es un Parrot, es decir, ya no trabaja como tal, es solamente lo único que hace en la práctica es ser la factoría y nunca se instancia como tal. Entonces vamos a hacer que deje de implementar la interfaz. Vamos a ver que no hay problema porque en ninguna parte se instancia un parrot así a pelo, y por lo tanto de hecho estos métodos nunca se usan, así que no tengo más que borrarlos. Remove here. Sí, podéis decirme, oye, puedes borrar uno por uno y comprobarlo, ¿no? Pero bueno, es bastante claro. En este caso lo que nos dice es que como estamos borrando esta, que llama esta, y aquí contiene la última llamada que queda a getBaseSpeed, pues que se elimina getBaseSpeed también. Y el getLoadFactor, que de momento pues no lo necesitamos. Vale, todas estas funciones de construcción no hacen falta porque para realmente va a ser una clase que lo único que tiene es el método factoría estático. Ya hemos llamado create, a lo mejor habría que decir birth o algo así de nacimiento. Vamos a dejarlo así. Bueno, en todo caso tiramos los test para asegurarnos que al quitar eso no hemos roto nada. Y en la parrot vamos a quitar las excepciones porque ahora mismo no se tira ninguna en ninguna de las implementaciones que hay, así que fuera con ellas. Y tirando los test, pues lo mismo. Entonces ahora podemos ver que parrot test, como os dije cuando introdujimos el uso del método factoría, no iba a cambiar ya más. De hecho, aunque hemos cambiado el test en el sentido de es que hemos introducido una forma nueva de instanciar parrots, lo que tenemos es que no hemos cambiado el comportamiento que el test evalúa, que siempre ha sido el mismo. Y como hemos usado la técnica de test commit o revert, los tests en realidad nunca nos ha dejado que no pasen.
¿vale? Es decir, todos los cambios que hemos hecho han sido neutros con respecto al comportamiento. Y por otro lado, pues hemos hecho el objetivo de la cata, que era convertir la clase parrot o refactorizar esto a polimorfismo, de manera que ahora cada tipo de pájaro que se crea, de parrot, está modelado con su propia clase, que además, como podéis ver, si comparamos por ejemplo African y European, vamos a verlo, no están condenadas estas clases a arrastrar elementos que no les corresponden, que no forman parte de, digamos, de su naturaleza o de sus necesidades. El único sitio donde está un poco de aquella manera, podríamos decir, es aquí, porque pasamos todos los parámetros posibles, pero en la práctica solo usamos aquellos que necesitamos. Lo cual, vale, una función que recibe parámetros que a lo mejor no usa, pues es como un poco rara, pero en este caso ya sabemos que en una factoría este tipo de cosas somos un poco más laxos a la hora de trabajar. Sí, simplemente porque, bueno, sí, digamos, cada parrot no necesita todos los parámetros, pero la factoría necesita todos los parámetros para hacer su trabajo, así que está bien. Y esto sería todo. En resumen, ¿qué podemos decir? En una cata de refactoring o un ejercicio de refactoring en código real, es muy importante mantener los tests pasando siempre para que no haya nunca dudas de que alteramos el comportamiento. Y en el caso de los tests, en muchas situaciones tenemos que hacer cambios en los propios tests, pero tendríamos que garantizar que esos cambios que hacemos en los tests son seguros. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer cambios en los tests siempre que los tests se mantengan pasando. Una herramienta para asegurarnos de esto y no tener grandes problemas es usar la técnica de test and commit or reverse, que hace que en caso de que yo ejecute los tests y después de un cambio y los tests fallen, se deshace el cambio y yo me vuelvo a quedar en el estado inicial en el que estaba. Con lo cual tengo que plantearme otro tipo de cambio. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Pues analizar cuál ha sido el problema y hacer el cambio de nuevo, pero de manera que ese problema se prevenga y se evite antes de que ocurra. Pues como me ocurría aquí, por ejemplo, porque pasaba floas cuando estaba esperando ins o ese tipo false que me introdujo en el parámetro isNailed en un momento dado, ¿no? Aquí que si recordáis. Pero lo mismo con cualquier tipo de cambio. De esta manera nos aseguramos de que aunque cambiemos los tests para tener más conveniencia o para aplicar ciertos cambios de interfaz que vamos a usar, como ha sido el caso de introducir el método factoría de Parrot en lugar de usar new, pues tengamos esa capacidad de asegurarnos que vamos metiendo los cambios de una manera que nos garantiza que los tests no se han roto y por tanto al no romperse nos están diciendo que no hemos alterado su funcionamiento. Y nada más, esto es todo.